se encuentra no solamente publicado como tesis, sino hay 2 extractos que corresponden a los capítulos más sustanciales de la tesis en la revista más importante que tiene Argentina de enseñanza de la historia, se llama Clio. Cualquier cosa, si les interesa leer el artículo, les paso los enlaces. Igual si buscan Mariano Santana Rosa y con ese nombre, con ese título van a encontrar las publicaciones. Bueno, cuando acá el compañero me dé el ok, arrancamos. Perfecto, arrancamos entonces. Bueno, la idea es que esto no sea una conferencia, que pueda ser más una charla, que podamos realizar intercambios, así que siéntanse con plena libertad de hacer preguntas, de no esperar a que yo haga pausas, ni que termine, peor aún, la charla para las preguntas, así que pueden hacerlas en cualquier momento. A ver, estamos todos de acuerdo en que Malvinas es un sentimiento, ¿no es cierto? Es un sentimiento para la sociedad argentina. La pregunta es: ¿desde cuándo es un sentimiento? Pregunta que no había quedado demasiado explorada por la historiografía, que sí aborda el tema Malvinas desde múltiples aspectos, y ni hablar aquellos relacionados con la guerra de Malvinas, ¿sí? Hay una enorme cantidad de producción vinculada con el conflicto, con los excombatientes, con la construcción de la memoria o las memorias sobre la guerra. Hay 2 memorias: la memoria de la guerra absurda y la memoria de la gesta heroica. Bueno, yo no les voy a hablar de eso. Simplemente voy a mostrarles cómo es importante pensar no solamente la investigación, sino también la enseñanza a partir de preguntas, ¿sí? Y en este caso es la pregunta obvia, es decir, ¿Malvinas es un sentimiento? La pregunta es: ¿siempre lo fue? Y ese es el tipo de indagaciones que es parte de los procesos que desde la investigación histórica, y en mi caso además la investigación vinculada con la enseñanza de la historia, tienen que ser un punto clave al momento de preguntarnos, para desnaturalizar fenómenos. Es decir, que hoy existan un conjunto de fenómenos que los consideramos lógicos o naturales no quiere decir que hayan sido siempre iguales. Ustedes van a ver a lo largo de esta carrera la construcción histórica de las nacionalidades como fenómeno. Entonces, hoy somos argentinos. No solamente somos argentinos, muchos de nosotros somos campeones del mundo, ¿no? Yo por lo menos soy campeón del mundo, no es usted. Y ese sentimiento asociado a un conjunto de logros deportivos, en este caso, que nosotros no tuvimos nada que ver, es parte de una cosmovisión, una construcción identitaria, que también es parte de un proceso histórico, que esto sí está bien trabajado y documentado, cómo fue posible la construcción de la identidad nacional argentina. Y hoy, en la provincia en la que estamos siendo parte de un proceso de intento de construcción de la identidad bonaerense. ¿O no? ¿Alguno de ustedes se siente bonaerense? ¿Un poquito? Claramente no es un tipo de identidad fuerte como existe en cualquier otra provincia. Si alguno de ustedes no es nacido en la provincia de Buenos Aires, son todos de la provincia de Buenos Aires. ¿De dónde sos? De Río Negro. Claramente es eso de rionegrina. Sin lugar, nosotros diríamos, yo soy bonaerense. Raro. Pero ni siquiera decimos bonaerense, decimos soy de la provincia de Buenos Aires. O bahiense, claro, la localidad. Bueno, entonces, así como podemos pensar las identidades como parte de procesos de construcción, lo mismo pasa con otros fenómenos que tienen que ver con la identidad nacional y los sentimientos, en este caso asociados a causas nacionales como es Malvinas. Lo que vamos a intentar analizar simplemente es esa construcción histórica de Malvinas como causa nacional en el ámbito escolar. ¿Por qué tomamos ese periodo? Porque es el periodo con el que pudimos encontrar, porque primeramente les tengo que comentar cuál es el objeto o la unidad de análisis para llevar adelante este trabajo. Primero, como toda investigación, tiene que partir de una hipótesis, ¿correcto?
que después confirmaremos si es correcta o no. La hipótesis inicial fue si la historia escolar tuvo un rol importante en la construcción de Malvinas como una causa nacional. ¿Sí? En este caso, sabemos efectivamente que Malvinas es una causa nacional porque actúa como un fenómeno emotivo en todos nosotros. La pregunta es, bueno, ¿cómo fue ese proceso de construcción y desde cuándo? Ya que el objeto de investigación en la escuela, ¿con qué fuentes trabajar eso en la escuela? Hay fuentes que lamentablemente no tenemos, como los cuadernos de los estudiantes. No hay una conservación sistemática de ese tipo de registros, es muy esporádica. El recurso o la fuente principal para pensar procesos de enseñanza en la escuela sigue siendo los manuales escolares o los libros de texto o textos escolares, porque no hay solamente manuales. Después les voy a explicar la diferencia con lo que se llaman libros de texto o libros de lectura, que son más propios del nivel primario. Entonces pudimos rastrear para todo ese periodo de 100 años un conjunto de textos. Esto ha marcado en torno a una serie de categorías y concepciones en las que no me voy a detener, pero que tienen que ver con entender que hay elementos que hay que tener en cuenta cuando hacemos un análisis vinculado con la historia de las disciplinas escolares, que sería este caso, la historia de la historia como disciplina escolar, ¿sí? Entonces, categorías como disciplina escolar, código disciplinar, son categorías que es necesario tener en cuenta cuando hacemos estos abordajes. Y reconocer a los manuales como espacios de la memoria, como artefactos culturales que expresan siempre una suerte de horizonte idealizado de saberes, que no necesariamente son los que efectivamente se traducen en las prácticas áulicas, ¿correcto? Que un manual contenga determinada información no es garantía plena de que eso sucedió después en las aulas, que se trabajó con ese material de la manera en que el material propone, ¿sí? Directamente es probable o es posible o es plausible que esa lectura quizás se haya salteado, no se haya utilizado, pero sí, por eso pensamos a los manuales como un artefacto que plantea esa situación de presentación de un conjunto de conocimientos que idealmente se espera que se trabajen en la escuela. Y también, insisto, los manuales como espacios de la memoria o lugares de la memoria nos permiten reconstruir esta idea de las imágenes que esos textos transmiten sobre el país, sobre la nacionalidad, sobre los argentinos y en este caso sobre una causa nacional. ¿Cuál fue nuestra unidad de análisis? Como les decía, textos escolares. Trabajamos 172 textos escolares. Ustedes dirán, bueno, pero no son tantos. Claro, no son tantos si tuviéramos en cuenta la dinámica actual de las políticas editoriales, que hacen que los manuales tengan una vigencia en el mercado editorial de poquitos años, 2, 3 años, y la editorial saca la nueva versión. Estamos hablando para estas décadas, 1870, 1880, hasta les diría la década de 1990, la vigencia de un manual era de décadas, ¿sí? El mismo texto, o reeditado, si había que sacar nuevas ediciones o alguna actualización, ¿sí? Pero en general eran los mismos materiales, con pocos cambios. Y con esos manuales creamos en el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur una biblioteca de historia de las disciplinas escolares, que está en proceso de configuración en términos de su ordenamiento. Los materiales los estamos catalogando, armando los registros, armando las asignaturas para registrarlos, etc. Bueno,
Yo no tendría que arrancar con las conclusiones, pero bueno, vamos a avanzar. Me quedo ahí. Primera cuestión. Si pensamos el análisis por niveles, nos encontramos con una sorpresa. Los textos escolares destinados para la escolarización masiva, elemental, que llamamos la escuela primaria en nuestro país, no hablan de Malvinas para el periodo 1870-1945. Para ese periodo trabajamos 67 textos escolares de primaria y en solo 3 hay menciones específicas a Malvinas. Y ahora les voy a mostrar de esas 3 una de ellas, para que vean además en qué sentido habla de Malvinas. No obstante, en los textos que podemos denominar vinculados para las escuelas postprimarias, acá el término secundario tómenlo entre comillas. Uy, se está moviendo todo. ¿Por qué? Hasta la década del 40, lo que son las instituciones educativas posteriores a la enseñanza elemental son un conglomerado muy heterogéneo de instituciones, con características muy disímiles. Por ejemplo, los colegios nacionales son la única institución que hoy diríamos claramente secundaria, porque era la única que habilitaba para la universidad inicialmente y otorgaba el título de bachiller. Las escuelas normales no habilitaban para la universidad y formaban maestras y eran el magisterio. Y las escuelas de comercio tenían una estructuración tal que prácticamente cada año que uno hacía en la escuela implicaba un título intermedio que permitía una salida laboral y por lo tanto implicaba la fragmentación de esa matrícula. No había una normativa común, ni tampoco bueno, en el caso de los colegios industriales, etc. ¿Sí? Entonces no funcionan esas instituciones como un nivel. Hablar de nivel secundario tiene más que ver con la configuración que se va a ir dando recién a partir de la década del 40, más precisamente en el 41, cuando se crea el ciclo básico común que unifica curricularmente las escuelas normales, escuela de comercio, los colegios nacionales, los 3 años comunes, y luego venían las orientaciones. Pero eso va a recién existir en la década del 40. Entonces, los manuales que se editan para ser usados en los colegios nacionales también eran usados en las escuelas de comercio y en las escuelas normales. ¿Por qué el lapso ahí es 1883? Porque recién al año siguiente, en 1884, en los colegios nacionales el currículum establece la creación por primera vez de la materia Historia Argentina. Hasta ese momento Historia Argentina no estaba en la currícula, era parte de una materia llamada Historia y Geografía Nacional. Una sola materia se veía eso, en los 5 años. O sea, tiene un espacio muy reducido en la currícula, la formación nacionalizante, podríamos decir. Eso cambia a partir del 84 y la historia y la geografía se independizan, la historia y la geografía nacional, y aparece la materia Historia Argentina. Entonces, como aparece la materia Historia Argentina, aparecen los manuales de Historia Argentina. Bueno, en los manuales para esa formación postprimaria sí hay una mención mucho más importante para ese periodo, casi ese mismo periodo, que en el caso de la escuela primaria, pero con una característica que poco tiene que ver con la formación patriótica. No sé si alcanzan a ver algunas cosas que subrayé ahí, probablemente no. Bueno, a ver si se las puedo ampliar. Ahí abajo a la derecha, Mario. No, lo transformo en imagen. Así se las puedo ampliar. Este manual, ¿sí?, que está hablando de la historia de las Malvinas, fíjense, el archipiélago de Malvinas o Falkland. La primera cuestión. Mira vos, no tenía ningún problema más manuales nacionales ni los libros de geografía en mencionar las Malvinas como Falkland. Cuéntenme hoy qué pasaría si en un manual encuentran esa referencia. ¿Qué le pasa al manual? Prende fuego. Sí, el autor que se exilie y siga la Falkland. Exactamente. Y en lo posible nadando. Claro,
errores conceptuales, ¿sí? Las islas no se denominan así por el jesuita Tomás Falkner, no las nombran así los ingleses, sino porque el conde que financia una de las primeras expediciones a Malvinas era el conde de Falkland, por eso se la denominan así desde la visión británica. Después aparecen cosas como Inglaterra entró en posesión de las islas en 1771, no, la ocupación es previa, pero les consagró mayor atención desde 1774 en que Sir Samuel Guillermo Clayton toma posesión definitiva de ellas. No, ¿cuándo toma posesión definitiva los ingleses de las islas? 1833, o sea, los manuales hablan de Malvinas, pero cometen errores históricos graves. Los manuales de geografía, por ejemplo, hablaban de la exuberante vegetación de Malvinas. No hay vegetación en Malvinas. ¿Ah? Bueno. Otro, el manual de Vicente Fidel López, ahí les marqué en amarillo, dice que los ingleses encontraron desierto el lugar en 1833. No, es expulsada la pequeña guarnición argentina que había. ¿Eh? Bueno. Cuando, por ejemplo, hay manuales que tenían una adaptación para primaria, tenían la versión para la formación postprimaria, pero también tenían la síntesis para la escuela primaria, por ejemplo, la de Alfredo Grosso, estaba el gran Grosso, que era para secundaria, y el pequeño Grosso para la escuela primaria. En lo que sería para la escuela secundaria sí menciona el tema Malvinas, al momento de hacer la síntesis para la primaria no, lo cual demuestra hasta qué punto le interesaba o era un tema de interés para la discusión histórica hablar de Malvinas. Al momento de hacer la selección, Malvinas queda fuera. ¿Qué pasa en décadas claves que son importantes para la construcción de un discurso nacionalista en la escuela, como es en 1910, el centenario? En realidad las políticas fuertemente nacionalistas arrancan en 1908, ¿sí? El reclamo sobre la soberanía argentina en las islas sigue ausente en los libros de lectura primaria, ¿sí? Y tampoco hay un discurso anglofóbico. Inglaterra, en los textos históricos, en los textos de historia, no es el enemigo en el relato de la construcción del Estado Nacional. Fíjense, les voy a leer una frase. Acá está, este manual es un curso de Historia Nacional para tercer grado. Esta es una de las menciones, ¿sí? Claro. Estaba hablando de la creación del virreinato de Río de la Plata, uno de los primeros virreyes, que era Bertis, dice, conocedor, está hablando de Bertis, conocedor de que los ingleses habían ocupado las Malvinas, les ordenó que las desalojaran, o sea, el virrey Bertis ordenó que las desalojaran. Los portugueses, que creyeron que este accidente, porque fue un accidente la ocupación británica de las islas, los británicos ocuparon las islas sin querer queriendo, como diría el Chavo. Entonces, los portugueses que creyeron que este accidente que se solucionó en paz traería la guerra, pasaron la frontera y se apoderaron de Río Grande. Bertis, que tenía pocas fuerzas, dio cuenta al rey y se mantuvo a la defensiva. En ese fragmento, ¿quién es claramente el enemigo? Claro, los portugueses, no los ingleses que ocupan por accidente las Malvinas. ¿Ah? No hay un discurso anglofóbico, es un discurso anglofílico, que después podremos explicar por qué. Bien. También aparecen libros, ustedes van a ver quizás en historia, en el año 1919 se produjo en la ciudad de Buenos Aires lo que se llama la Semana Trágica, fue producto de una serie de huelgas que se generaron, no vamos a entrar en detalles, se produce la represión quizás más violenta en la historia argentina, se asesinan en las calles de Buenos Aires cerca de 2.000 personas. Y la agrupación encargada de ese tipo de, o el grupo paramilitar encargado de ese tipo de prácticas se llamaba la Liga Patriótica. La Liga Patriótica
financió manuales escolares como este, que se llama Patria y Belleza. ¿Ah? De hecho, el autor dedica el manual al presidente de la Liga Patriota, que se llama Manuel Carles. Se lo dedica, fíjense, a Manuel Carles y a la Juventud de la República en homenaje a la destacada acción nacionalista de los primeros y a los ideales de argentinidad de la segunda. Bueno, en este manual de que representa la visión de los sectores nacionalistas más extremos de la Argentina del principio de la década del 20, el manual se llama Patria y Belleza. Adivinen qué tema le falta a Patria y Belleza. No habla de Malvinas. No habla de Malvinas. No están. Entonces, pese a que hay un discurso nacionalizante cada vez más fuerte, una educación patriótica cada vez más fuerte en la escuela primaria, Malvinas no es parte de ese discurso patriótico. ¿Quieren que adelantemos? No, puede ser, adelantemos hipótesis. ¿Por qué? ¿Por qué podrá ser? Que no se hable de la cuestión. Uno podría decir, bueno, todavía no hay un sentimiento Malvinas, puede ser, ¿sí? Es una hipótesis. Pero ¿por qué en los manuales de secundaria sí se habla, aunque con horrores conceptuales e históricos, y en los de primaria no se habla? ¿Saben cómo era la relación entre Argentina e Inglaterra en esas décadas? ¿Puede ser el comercio triangular que había con Argentina y el Reino Unido en aquel entonces? Sí, había una relación económica. La década de los 30 fue el periodo del Pacto Roca-Rusia. Claro, la década del 30 nos marca un poco el inicio del fin de esa relación. Pero hasta la década del 30, la relación económica entre Argentina e Inglaterra era, en términos menemistas, podríamos decir, relaciones carnales, en el término de los 90. Yo realmente no soy un especialista en el tema. No era común que que los países se endeudaran en los términos actuales, ¿sí? Seguramente algún préstamo hubo, pero no era significativo ni condicionaba a las decisiones soberanas en la Argentina. Ese tipo de condicionamientos recién va a darse a partir de la década del 50, 60 en adelante. Sí. En 1910, que se festejó el centenario de la patria durante el gobierno de José Figueroa Alcorta, tengo entendido que las empresas eléctricas pertenecían a los ingleses también. Claro, exacto. Exacto. La mayor parte de los servicios, ni hablar los trenes, claro. Claro. La pregunta es, ¿qué hipótesis uno puede establecer? Porque nunca es la verdad, ¿sí? Sino uno siempre en historia lo que hace es, en función de la evidencia, en este caso la evidencia son estas fuentes, no está, ¿por qué no está? Uno puede solamente establecer hipótesis. Sí, es interesante tu análisis, no, eso no lo había pensado. Claro, Inglaterra como el faro civilizatorio, puede ser, ¿sí? Siempre es visto como una fuerza positiva la influencia inglesa en estos textos, ¿sí? Cambia la década del 30, la década del 30 es el viraje, pasamos de la anglofilia a la anglofobia. Yo, ¿qué es lo que planteo en mi tesis? Como una hipótesis, por supuesto, hipótesis al fin. Que muy probablemente esa relación privilegiada condicionara por lo menos la ausencia en los contenidos curriculares. Es decir, que el Estado prefiriera que no se hable de Malvinas en la escolarización masiva. ¿Sí? Pero no para ocultar el tema, sino porque no nos daba conveniente hablar de una cuestión que podía poner una mancha en esa relación tan especial con los ingleses. Claro, entonces, porque además, insisto, tampoco era una cuestión, cuando los manuales sí hablan, que esos manuales hechos por historiadores, para una élite, como eran los que iban a los colegios nacionales en la década de 1810, de 1880, 1890, 1910,
Estamos hablando de quienes iban luego a controlar los resortes del Estado. Ahí sí aparece igual el tema Malvinas, pero no lo hace con un sentido, como les mostré, claramente nacionalista, ni de reclamo de soberanía. Hay en la década más o menos a mediados de la década del 10 y sobre todo a partir de la década del 20, hay una renovación historiográfica importante en la Argentina, que se llama la Nueva Escuela Histórica, que son los primeros historiadores académicos profesionales. Hasta ese momento los historiadores eran más que nada políticos, al estilo Mitre o Vicente Fidel López, ¿sí? Acá aparece el primer cuerpo de académicos profesionales que viven de eso. Son los que fundan los archivos más importantes, los museos, las colecciones, editan las principales fuentes, con financiamiento del Estado también. Bueno, entonces, la nueva escuela histórica también genera manuales, ¿sí? Pero esos manuales también plantean cuestiones como discutir quiénes fueron los verdaderos descubridores de las islas. ¿Cuál es uno de los puntos que se plantea como mantra cuando ustedes en la escuela primaria o secundaria tuvieron que memorizar por qué las Malvinas son argentinas? Porque la descubrieron los españoles. Por la expedición de Magallanes, qué sé yo, un barco de la expedición se desvió y avistó las Malvinas, de la cual no hay ninguna evidencia. Los ingleses dicen lo mismo, no, fue Drake, tampoco hay evidencia. De la que sí hay evidencia, porque la ubican cartográficamente, son los holandeses. Y esa es la versión que aparece inicialmente acá, en los manuales que realizan estos historiadores. ¿Sí? Por ejemplo, las más recientes investigaciones han puesto en evidencia que cupo a Sebald de Weert la suerte de ser el verdadero descubridor de las Malvinas y que las hipótesis que lo atribuían a Vespucio, Magallanes, Davis o Richard Hawkins carecen de apoyo serio. Bueno, este tipo de afirmaciones después no van a poder seguir sosteniéndose a medida que Malvinas sí comience ese viraje a ser una causa nacional. Negar la posibilidad del descubrimiento español implicaría negar un posible título de exactamente. Bien. Y también es interesante, yo acá marco simplemente como el principal exponente de esta generación, que es Ricardo Levene, que aparte fue durante casi 30 años presidente de la Academia Nacional de la Historia, el espacio que inicialmente le dedicaba en sus primeros manuales, Lecciones de Historia Argentina en 1920, al tema Malvinas, y cómo a medida que las distintas reediciones de Lecciones de Historia Argentina se van dando, la última desde el 58, cómo Malvinas empieza a adquirir cada vez más espacio. En páginas. Bien, fíjense, ya no es simplemente un tratamiento así chiquitito, 1958 ya le dedica 2 páginas, por ejemplo. Un montón. Y lo mismo, porque Lecciones de Historia Argentina tenía 2 tomos. Lo mismo el relacionado con se habla 2 veces de Malvinas. Con la ocupación de la década del 60 hasta el 70, 1760, 1770, y luego con la ocupación británica de 1833. Bien, el cambio lo tenemos en la década del 30, justamente cuando la crisis económica mundial genera el quiebre de esa relación con Inglaterra, y ahí sí se ve la aparición de la política para desarrollar una serie de iniciativas que van a terminar con el intento de instalar Malvinas en la agenda pública y empezar a construir esta idea de causa nacional. La figura que inicialmente va a cumplir un rol clave en todo esto es el senador socialista Alfredo Palacios, que va a ser el presidente de la Junta de Recuperación de las Malvinas y que va a tomar iniciativas como, por ejemplo, impulsar un concurso para hacer una marcha de Malvinas. De ahí va a salir la marcha de Malvinas que cantamos, ¿sí? De un concurso que va a impulsar esta Junta. Otras medidas que va a impulsar
Palacios es financiar con fondos del Senado la edición del único texto de investigación que había hasta ese momento de Malvinas, que era una obra de Paul Grossac, que era el director de la Biblioteca Nacional, que en 1910 había escrito en francés en honor a su patria adoptiva, que era Argentina. Entonces le escribió la historia de Malvinas para regalárselo a la Argentina. Pero la escribió en francés. Bueno, ¿qué hace Alfredo Palacios en el 34? Impulsa que el Senado financie la traducción de esa obra para que sea regalada a todas las bibliotecas públicas nacionales, para todas las bibliotecas públicas, bibliotecas populares, perdón, y a todas las bibliotecas escolares. La versión más extendida para las bibliotecas populares, una versión sintética para las bibliotecas escolares. En la Biblioteca Rivadavia tienen esa versión del 34. Claro, de 1934, de Paul Grossac. Al impulsar ese proyecto en el Senado, ¿qué decía en el discurso Palacios? Quiere que todos los habitantes de la República sepan que las Islas Malvinas son argentinas. ¿Por qué quiere esto? Porque no sabía la gente. Y que Gran Bretaña, sin título de soberanía, se apoderó de ellas por un abuso de fuerza. Surge también en términos historiográficos, se llama el revisionismo histórico, que justamente parte de la lectura que hace del pasado a la inversa del liberalismo mitrista. Entonces lee esa historia nacional en clave de, bueno, ¿qué fue lo que pasó para que Argentina, el proyecto argentino fracasara? La expresión la década del 30 o la crisis del 30. Entonces la lectura que es, bueno, es el sometimiento al imperialismo británico. Entonces ahí empieza el discurso anglofóbico. Scalabrini. Puede ser, sí, sí. Sí, sí. Sí, no es que, coincido con vos, no es que antes no los tuviera, sino que la impronta de imitar esos moldes europeos era mucho más fuerte. Ahora se busca, aparecen personas que intentan buscar o pensar no solamente en clave argentina, sino latinoamericana. Uno de ellos va a ser Raúl Scalabrini Ortiz, va a publicar una famosa obra Política Británica en el Río de la Plata, pero no habla de Malvinas, ni siquiera en el 36. Es decir, donde para él es clave la intromisión británica en los intereses argentinos, por ejemplo, en la presión para que la banda oriental se transformara en un estado tapón, en Uruguay. ¿Tá? Pero de Malvinas no habla. Entonces, por un lado, uno puede decir, bueno, a partir de la década del 30 ya hay iniciativas políticas que tienen que ver con la construcción o el intento de instalar en la opinión pública, en el intento de construir una memoria colectiva, asociando a Malvinas como un territorio irredento, un territorio que hay que recuperar. ¿Sí? Pero eso no se ve en los manuales tampoco todavía. Por ejemplo, era muy habitual que aparecieran en los textos escolares referencias a las tierras del sur. En 1933, por ejemplo, Canto al Trabajo. ¿Sí? Texto de lectura para cuarto grado, las tierras del sur. No habla de Malvinas. ¿Cuáles son las tierras del sur? La Patagonia, qué sé yo, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Malvinas no está. Porque eran las lecturas que yo ávidamente al analizar los índices calibre iba a decir, bueno, a ver, acá va a aparecer. No. Veía los índices, en ningún lado decía Malvinas, pero al menos cuando hacía referencia a la Patagonia, a algo, algunas de esas menciones, pero no. Hasta tenía que leer este tipo de lecturas. Y acá sí encontré una referencia a Malvinas. Vamos a ver cómo. La lectura es una tierna historia. Se las voy a leer, se las voy a proyectar mejor para que se lea mejor. Acá. La lectura se llama El mordisco del oso marino
Claro, es una tierna historia para tercer grado. Nos van a contar, ahí se las leo. Un hermoso cuento. Hermoso cuento, claramente. Casi me parte el brazo, nos decía mientras nos enseñaba una profunda cicatriz del brazo izquierdo. ¿Fue al darle de comer? No, hijo. Fue al darle unos buenos palos porque me llevaba algo que me hacía falta. ¿Qué cosa, don Braulio? La piel con la cual hice ese hermoso cubrecama que ustedes conocen. Ah, entonces tenía razón el oso, opinó torpemente uno de los chicos. Por eso no le guardo rencor, dijo riendo don Braulio. Enseguida nos explicó el grave percance. Fue en las Islas Malvinas, punto. Una fría mañana de invierno. Claro, es el escenario para contarnos esta hermosa historia de cómo le van a arrancar la piel al lobito marino. A la foca, en realidad, es una foca grande. Una fría mañana de invierno, armados de fuertes garrotes, nos dirigimos hasta la costa, en cuya proximidad habíamos construido en la noche anterior un corral. Los osos marinos, especie de focas con pequeñas orejas y excelente piel, acostumbraban a solearse durante los días más crudos. En ese trance distinguimos varios osos echados sobre las rocas de la orilla. Procuramos caer sobre ellos sorpresivamente, levantando los garrotes y profiriendo fuertes gritos para asustarlos, los corrimos hacia el corral. Un oso intentó huir, casi se escapa, quise evitar su fuga y me acerqué demasiado. Lo amagué con un golpe y el animal, sin darme tiempo para la defensa, se me vino encima y me obsequió con esta caricia inolvidable. A pesar de mi herida, le hice frente y ayudaron a mis compañeros y lo molimos a palos. Una hermosura. Yo quise guardar no solo el recuerdo de su mordisco, sino también su hermosa piel, y la conservo como mi mejor cobija de invierno. Entonces, como ven, esta hermosa historia para leer a chicos de tercer grado, de acá del 30, para formar a los hombres duros del mañana, como diría el sketch de Capusotto del Colegio Benito Mussolini. No sé si lo vieron, se los recomiendo. Muy bien. Para formar al hombre duro del mañana con ese tipo de lecturas. Bueno, pero era habitual este tipo de cosas, y a veces la crueldad o cuestiones como el maltrato animal, etcétera, no era una cuestión que tuviera registro. A ver, en esa misma década algunos manuales hablaban de cosas como fauna argentina al indio, y no les estoy macaneando. Digo, estamos hablando de manuales como este, Cartilla Elemental de Zoología, 1930, Ricardo Ricotti, este está en la Biblioteca Nacional, Fauna Argentina al Indio. ¿Ah? O sea, estamos hablando de ese contexto. Bien. Entonces, claramente, está mencionada Malvinas, es una de esas 3 menciones que rescaté de todo este periodo, pero no hay ningún tipo de planteo asociado reclamo de soberanía ni nada que se le parezca. Es simplemente el escenario para contarnos una historia tan tierna y linda para leer a los niñitos de 7, 8 años. Hermoso. Bueno, ya saben qué leerle si tienen un hijo que esté en tercer grado, qué leerle a la noche para... Bueno. El retrato. Ya estamos en la década del 40, entonces también donde había cualquier mapa que había en los manuales, ahí puesta la mirada a ver qué aparecía. Bueno, en esta me gustó la lectura, es para segundo grado. El retrato claramente es el retrato de la Argentina, ¿cierto? Bueno, ¿qué le falta al retrato? Se comieron las Malvinas. ¿Qué hubiera pasado hoy si en una lectura para la escuela primaria, que se llama El retrato de la Argentina, se comen las Malvinas? Escándalo nacional, ¿no es cierto? Nos enteramos todos. Que en tal libro, de tal editorial, tal autor, Cipayo vende patria, se olvidó de las Malvinas. Ha pasado, por eso. Pero generó un escándalo, nos enteramos todos. Acá no, por supuesto, no generaba ningún escándalo, sino todo lo contrario, eran manuales aprobados por el Consejo Nacional de Educación, ¿sí? Que no es que tenían la obligación de estar aprobados, pero sí el sellito de que había sido revisado y aprobado por el Consejo era una cuestión de marketing. Los maestros usaban o recomendaban la
el uso de los textos que tuvieran la aprobación del Consejo. Bien, todo cambia a partir de la década del 50, pero sobre todo a partir del año 53, 54 y 55, que es cuando aparecen los que se denominan libros de lectura peronistas, ¿sí? Cuyo objetivo tiene que ver con llevar adelante las políticas educativas del segundo plan quinquenal que plantean la difusión de lo que en ese momento se llamaba la doctrina nacional como consecuencia de la reforma constitucional del 49, que establece las banderas peronistas en el preámbulo de la Constitución, ¿sí? O los lemas peronistas, ¿sí? Acá miren cómo cambia la proporción. Acá sí Malvinas irrumpe en los textos escolares de primaria. ¿Ven? Por ejemplo, en el manual Evita, libro de lectura para primer grado, del 53, Viva la Patria, las Islas Malvinas y la Antártida. Para el peronismo siempre es una díada, es el reclamo de ambos espacios geográficos, ¿sí? Malvinas y Antártida. Las Malvinas y Antártida son argentinas. O el manual Patria Justa, Nuestras Malvinas, ¿sí? Y ahí hablan de la historia de Malvinas. O que se llama Justicialismo, que dice: los derechos de nuestra patria sobre las Islas Malvinas y la Antártida Argentina son incuestionables. Está claro que es lo que tiene que hacer todo argentino de bien. No hay duda. Aclaro, y más si me están filmando, no estoy cuestionando la soberanía argentina sobre las islas, estoy marcando los procesos de construcción de esas lógicas. ¿Se entiende? Cómo esas lógicas no estaban presentes en un momento histórico y cómo luego, por la acción escolar, se imponen, por supuesto, con características dogmáticas. Esto es así, no se discute, ¿sí? Tiempos nuevos, las Malvinas y la Antártida. Y entonces todos los manuales, estos ya empiezan a representar de alguna manera el conjunto de argumentos que quedaron instalados en el discurso escolar. ¿Cuáles son las causas, los argumentos para sostener la soberanía argentina? Que las islas pertenecen a la plataforma continental americana, que Gran Bretaña no posee derechos basados en el descubrimiento de las Islas Malvinas, ya que el primer avistamiento lo habrían realizado los españoles, cuestiones que los manuales de la época anterior no decían que era así, por lo menos los que tenían más prestigio. Nuestro país las ha heredado de España, el famoso Uti Possidetis. Hubo ocupación efectiva argentina, pongo entre comillas argentina, porque no existía ninguna Argentina en la década del 20. El Estado que intenta ejercer soberanía sobre las islas es el Estado de Buenos Aires, no la Argentina. Y tampoco es entre 1820, ¿sí? La ocupación es del 26, 27, si mal no recuerdo. La ocupación inglesa de 1833 es una usurpación, ya que los ingleses no pueden invocar derecho alguno para justificar el desalojo. En cambio, la legitimidad de los derechos argentinos es indudable. ¿No fue el 29? Esa es la segunda, claro, sí, pero ya el intento de establecer por lo menos una pequeña factoría ya había sido desde mediados de la década del 20. Ustedes con futuros profesores, siempre admítanse de dudar de la explicación de cualquier conflicto bajo la lógica de que una posición tiene toda la razón, la otra no tiene ninguna razón. No existe ningún conflicto en esas características, y más en cuestiones de política internacional. Puede sonar antipático, pero justamente eso es una cuestión a trabajar. Justamente si queremos problematizar el abordaje de Malvinas en términos más, en términos más complejos, ¿sí? Así como la historia no es una lucha entre superhéroes contra supervillanos, eso queda muy bien para el universo cinematográfico de Marvel, ¿sí? La historia es un poquito más compleja y no pasa solo porque hay supervillanos y superhéroes. Ningún conflicto se explica
y más conflictos territoriales, con este argumento. De un lado está toda la razón y de otro lado todos los argumentos son imposibles de tener en cuenta. No hay nada del otro lado, no hay que escuchar, no hay que ni siquiera tenerlos en cuenta. Con esto no estoy diciendo que las posiciones británicas son correctas, no estoy diciendo para nada. Lo que digo es, ningún conflicto se puede enseñar de esa manera. Necesariamente debiera poder abordarse, bueno, ¿qué reclaman los ingleses? A ver cuáles son los puntos que señalan. Porque esa es la única forma después de contrastarlos, de retrucarlos. Ahora, si partimos de una posición dogmática, la posición argentina son incólumes, son incuestionables, no tienen falla su argumentación, estamos en un problema. Sí, de hecho la propuesta sobre la cual, digamos, dentro de la cual se encuadra este encuentro que estamos teniendo es una propuesta problematizada, ¿no? Parte de preguntarnos, cuéntenme si quieren cuál sería el título, es problematizar esta cuestión Malvinas. Entonces, bueno, queríamos seguir profundizando. Perfecto. Ese es el camino. Y desde la geografía crítica que plantea la dialéctica como una de sus premisas, ¿no? O sea, hay una cosa y otra que quizás son contrapuestas. Totalmente. No, les quería mostrar, ya que estaba hablando de los manuales peronistas, si quisieran acceder a la principal base de datos que está digitalizada de esos manuales, se las iba a mostrar. Para analizar lo que sería el principio es la causa, porque eso hay que analizar antes de la guerra, antes de que se crearon Malvinas, durante la guerra y después de la guerra. Correcto. En mi tesis llegamos hasta el 73 porque cuando termina el arco, diríamos. ¿Cuál sea ese arco narrativo? Malvinas se transforma en efeméride. El 10 de junio, ¿sí? La que queda un poco de lado a partir del 2002 cuando se establece el 2 de abril como el Día de los Caídos en Malvinas, ¿sí? Si les llegara a interesar, los manuales, los libros de lectura peronistas están todos digitalizados en esta enlace se llama librosperonistas.com. ¿Ah? Y entonces van a ir avanzando por las páginas. Librosperonistas.com. Si hacen ese rastreo van a ver cómo Malvinas está presente en muchos de esos textos, ¿sí? Nada, voy acá, libros todos, como ven son unos cuantos. Esta política de peronización solo se retrotrae esos 3 años, 53, 54, 55, porque el golpe de Estado del 55, por supuesto, genera el expurgue de las bibliotecas de estos manuales. ¿Sí? Solo se conservan ejemplares, o inicialmente hay un celo por parte del vicepresidente de facto de ese entonces, el almirante Isaac Rojas, para que quede en evidencia en la Biblioteca del Congreso de lo que había hecho el peronismo en educación. Entonces, en la Biblioteca del Congreso se conserva un ejemplar de cada uno de estos textos. Bueno, en la Biblioteca de Historia de Disciplinas Escolares tenemos varios de estos manuales. Bien. ¿Cómo? No nos quedamos en esta década. Claro. ¿Qué pasa con los manuales que van en la escuela primaria van a intentar desperonizar? ¿Sí? Bueno, lo mismo. O sea, desaparece Patria Justa, Capeluz edita Patria Eterna, pero Malvinas está. O sea, se conserva Malvinas. Malvinas no desaparece. Esa temática o esa política de trasladar al ámbito escolar esa discusión que ya había de a poco arrancado en la década del 30 y del 40, pero que solo se traduce escolarmente en manuales a partir del 53, la dictadura del 55 en adelante va a continuar esa política, entonces Malvinas va a quedar en los textos escolares y no va a desaparecer.
nuestras Malvinas, desde las Islas Malvinas. Empiezan a aparecer recursos como las poesías para contribuir a que los alumnos se vinculen emocionalmente con las islas. Entonces, con estas poesías, ¿qué se hacía? Seguramente, y pasar al frente a recitar. El recitado de poesías. ¿Nunca les tocó? Pasar al frente a recitar. Ah, son una generación. Algunos son muy pequeños. Ah. Un método típico de la escuela primaria, pasar al frente a repetir una poesía de lo que fuera, ¿sí? que estaba en algunos de esos textos escolares que usábamos. Y en cambio, los manuales de escuela secundaria, el 100% abordan Malvinas para ese periodo, ¿sí? Y aparecen cosas como esta. Fíjense, este autor, Rafo de la Reta, dice cosas y plantea allí, habla de la expedición de Magallanes y dice: con esto ha quedado descartada por inexacta la especie de que el descubrimiento fue hecho por marinos holandeses en el año 1600. Y acá viene lo grave. Sostenían esta peregrina teoría los que le negaban a la República Argentina sus derechos históricos por no haber sido hecho el descubrimiento por los españoles. O sea, a partir de este momento, todo manual que diga, que ose decir, no, pero en realidad hay evidencia más sólida que fueron los holandeses, que es claramente un traidor a la patria. ¿Cómo va a osar negar los derechos de... Acá, ahí está la traducción. Bien. Y el tema es que recurrentemente en los manuales previos veíamos esa atribución. El manual de Grosso, el de Carbia, que era de la nueva escuela histórica, Pisurno, atribuyen a la expedición de Sebald de Weert el descubrimiento. Sí, perdón, porque desde la cartografía, claro, se va construyendo, ¿no? Por eso, desde la cartografía es que se afirma que el descubrimiento es holandés en esos manuales. Yo no estoy afirmando ni negando nada porque no soy especialista en el tema, ¿sí? Estoy diciendo qué decían los manuales, ¿correcto? Bien. También, perdón, en una geografía al servicio del expansionismo, de la justificación de los imperialismos. Claro. Una geografía que, bueno, avalaba eso. Exactamente. Manuales como el de Astolfi, muy famoso, a mediados del siglo XX, lo mismo que el de Ibáñez. Ibáñez, el Astolfi es un poquito anterior, década del 40, hablaba este pedacito de Malvinas en la versión del 40, ya en la del 65 aumentan las páginas, etc. Las décadas del 60 y 70 son claves porque Malvinas comienza a cristalizarse ya en forma definitiva como causa nacional. Ya hay reclamos concretos en organismos internacionales por parte de la Argentina, como es la ONU y la OEA. Antes no había, y bueno, pero tampoco antes existían. También surgen en el 48, 49, 46. Hoy sí, ya a partir de esas décadas del 60 y 70, una gran cantidad de publicación de textos sobre Malvinas. Y hay dos acciones bien concretas que marcan que Malvinas se está convirtiendo en una suerte de símbolo nacional. Uno es el aterrizaje de un piloto, un aviador, en las islas en un aeroplano, y para tirar folletos diciendo que las Malvinas son argentinas, el aterrizaje de Fitzgerald. Y el operativo Cóndor, que es uno de los primeros, y no sé si no es el primer secuestro aéreo en la historia, donde un comando argentino secuestra un vuelo de, creo que era Aerolíneas, lo traslada a las Malvinas para hacer una especie de acto de ejercicio de soberanía. ¿Ah? Operativo Cóndor. ¿Ah? Bueno. Acá lo tenemos al manual de Ibáñez. Entonces, ya, como les decía, la presencia de Malvinas en la década del 60 y 70 en los textos escolares está muy, muy presente. Y termina el proceso con Malvinas convertida en efeméride escolar el 10 de junio, se establece el año 73 como una efeméride escolar, que era de las más importantes. Así como en nuestra biografía escolar, señalo a la profe porque somos contemporáneos, y de hecho nacimos el mismo día, no el mismo año, pero el mismo día.
Siempre nos felicitamos mutuamente, nunca uno se olvida del cumpleaños del otro. Es fácil, no necesitamos a Facebook que nos avise. La creación de la comandancia militar en Malvinas. Claro, la comandancia militar, o sea, el establecimiento de ese intento de ocupación en las Malvinas de la década de 1820, ¿correcto? Que en realidad también tiene un interés económico, es decir, el famoso Bernet, que es nombrado gobernador, lo hacía para obtener un rédito a partir del cobro de impuestos a la pesca de ballenas, por ejemplo. Ese es el problema. Cuando los buques balleneros empezaron a querer cobrar impuestos, decían, ¿ustedes quiénes son para cobrar impuestos? ¿Ah? Ahí aparece el conflicto. Para sintetizar todo esto, si uno trabaja manuales, no está diciendo, de Malvinas no se hablaba en la escuela, porque no lo podemos saber, ¿sí? Lo que podemos decir simplemente es esto: los manuales no trataban el tema, ¿correcto? Son los recaudos metodológicos que tienen que tomar en función de la evidencia que tienen, ¿sí? Yo no tengo evidencia que refute ni que afirme que se hablaba de Malvinas en la década del 20 o del 10 en la escuela primaria. Los textos claramente no hablan de Malvinas, ¿sí? ¿Hay alguna evidencia de los diseños curriculares? ¿Hay algo? No, eso sí, hasta ahora yo no he trabajado con los diseños, pero quienes sí lo han hecho no han advertido la presencia de Malvinas hasta la década del 40. Hasta la década del 40. Pero tampoco en el caso de geografía. Quien trabajó, yo trabajé con historia, el que trabajó con geografía fue Carlos Escudé, claro, este personaje del liberalismo más tradicional en la Argentina. Se hizo muy, muy conocido en los 90 en los programas periodísticos, que iba con posiciones muy fuertes a favor del menemismo. Y que falleció en la epidemia de COVID porque se negó a vacunarse y qué sé yo. Realmente un personaje televisivo, de esos que a la televisión le gustaba tener en cámara, porque eran polémicos. Un tipo muy formado y que hizo las primeras investigaciones. Acá se les muestro el texto. Si me dan 2 segunditos. Malvinas. Escudé. De hecho, en geografía, cuando se incorpora en los textos escolares, era meramente descriptivo. Se incorporaba Malvinas desde el punto de vista geológico, fauna y flora, que hoy en día decimos también, ¿no? Fauna y flora. Fíjense cómo se llama el libro. Patología del nacionalismo. O sea, bien de una posición liberal tradicional. Es decir, el nacionalismo es un problema y bueno. Y en por ejemplo, analiza, fíjense, el síndrome Malvinas. ¿Ah? Entonces ahí analiza cómo aparecía Malvinas en la geografía, ¿ah? Analizando manuales de geografía. Él es el que documenta el caso el ejemplo de la exuberante vegetación de las islas que planteaba uno de los manuales de geografía. No me acuerdo cuál era. Claro. Bien. Bueno, si les parece, dejamos justamente espacio para todas las preguntas que quieran hacerme. ¿Sí? Si es que hay. Sí, lo primero creo que es cómo llegaste a la elección de la temática que no es la más habitual, pensar en los libros de texto escolar, y el análisis de estos textos para... Bien, cuestión que no comenté, yo me especializo en la enseñanza de la historia, en la didáctica de la historia desde el 2005, que estoy en la cátedra de la Universidad del Sur como ayudante, y empecé a trabajar aquí en la materia que se llamaba Perspectiva Pedagógica y Didáctica 2 en los viejos diseños, y ahora es didáctica de la historia, ¿sí? Así que siempre fue la enseñanza de la historia mi tema de preocupación y de objeto de estudio. Ahora, una de las cuestiones
que aparece recurrentemente en la literatura, en la bibliografía vinculada con las problemáticas inherentes a la enseñanza de la historia, es cómo la historia escolar ha contribuido a la construcción de imaginarios nacionalistas. Pero no es un problema solo de Argentina. De hecho, en Europa, como consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, siempre hubo procesos luego de la guerra de revisión de qué decían los manuales escolares de los países vecinos, para evitar miradas que volvieran a generar un conflicto bélico de esa escala. Y de hecho, en Alemania se fundó el Instituto George Eckert, que justamente es el principal instituto a escala mundial que analiza manuales escolares, producto justamente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el nacionalismo es un tema de análisis, ¿sí? Nosotros tendemos a naturalizar el fenómeno del nacionalismo y es una construcción sociohistórica, que como cualquier construcción sociohistórica tiene aspectos que uno podría considerar positivos para la configuración del Estado Nacional, es decir, bueno, contribuye a generar estos sentimientos de hermandad o de colectividad, pero también puede haber un uso político y una manipulación de ese nacionalismo, como efectivamente lo hubo el 2 de abril del 82. Pero también lo hubo del otro lado, en el caso británico. En este caso, no porque se manipulara un sentimiento sobre las islas que no existía, iba a decir sobre Malvinas, no sobre la Falkland, para los ingleses, correcto, pero sí lo que se movilizó es la afrenta al orgullo británico. ¿Quiénes eran estos sudamericanos que se atrevían a usurpar territorio británico? Ese fue el discurso inglés, ¿correcto? Entonces, el nacionalismo es un tema que también tenemos como punto de contacto las dos carreras, ¿sí? La historia y las ciencias políticas. En nombre de ese nacionalismo o de posiciones chauvinistas se han cometido los peores crímenes en el siglo XX. ¿Ah? Entonces, hay que analizarlo como fenómeno. ¿Y cómo termino con Malvinas como tema de análisis? Bueno, porque si hay para la sociedad argentina un tema que es un núcleo duro de ese nacionalismo, es Malvinas. Por eso, en las escuelas a veces se producen cosas tan paradójicas como el 24 de marzo condenamos, y está muy bien que lo hagamos, ¿sí? A la última dictadura militar, y 9 días después hablamos de la gesta heroica de Malvinas, impulsada por esa misma dictadura militar para perpetuarse en el poder. Desde afuera, créanme que parece absolutamente esquizofrénico, no nos entienden. Cuando uno habla con colegas uruguayos, profesores de historia, especialistas, dicen, pero lo que ustedes hacen con las efemérides es... Estamos grabando. Vas a salir en cámara, en una charla, pero bueno, adelante. Bárbaro. Cuando uno empieza a aprender sobre didáctica, sobre los recursos de enseñanza, vas viendo cómo, o aprendiendo que los textos escolares son un reflejo del currículum. No un reflejo mimético, pero sí una adaptación, una traducción. Exactamente. Currículum en acción, dicen algunos. Currículum en acción. Entonces, eso refleja, en realidad, el porte, la mirada, la perspectiva, un posicionamiento. Lo cual no implica igual que eso se haya tratado en el aula. ¿Se entiende? Eso lo aprendés como docente, cuando estás formando como docente. Pero es cierto, y a veces el currículum puede traicionar, el manual puede traicionar aspectos del currículum. Sí, ahí después siguen dando un ejemplo. Con respecto a lo que decías antes del 24 de marzo y el 2 de abril, últimamente, o sea, el último para acá está como esta cuestión de decir que los veteranos de Malvinas no fueron héroes, pero no en un mal sentido, sino de reconocerlos como víctimas también. Sí. Y hijos más chicos que yo, de 18 o 20 años, que fueron obligados a ir a una guerra sin saber cómo ahí quien les sugiero que, como un autor que se ha dedicado mucho al tema excombatientes, Federico Lorenz, es quizás el principal especialista o el más reconocido del país,
Yo, ¿qué te puedo decir de mi poca lectura sobre el tema? Que cuando hablamos de excombatientes es un conglomerado muy heterogéneo, porque tenés los excombatientes que fueron esos conscriptos obligados a ir a pelear, tenés gente que fue voluntaria, tenés oficiales de carrera que fueron cómplices de la dictadura, por lo tanto parte del esquema genocida. Hablamos en términos de genocidio porque así lo indicó la justicia, ¿correcto? Entonces, de vuelta, ustedes en un profesorado, cuando usamos un término, es que aval tiene ese término. Entonces puedo decir, bueno, desde la justicia argentina se ha determinado que el terrorismo de Estado fue una práctica genocida. El terrorismo de Estado también como categoría, ¿correcto? Entonces, siempre acostúmbrense a esto. Acá les aconsejo como futuros profes, que en esta necesidad de poder empezar a construir identidad como profesores de primer año, que a veces no sucede en otro tipo de formación. Es importante aclarar las categorías. Entonces, por eso terrorismo de Estado lo definimos. ¿Desde qué lugar? ¿Por qué? Una cuestión que ustedes seguramente cuando aborden estas cuestiones les van a preguntar mucho por su propio campo de especialización es ¿qué es un delito de lesa humanidad? ¿Quiénes son los que pueden violar derechos humanos? Y entonces, bueno, ahí la discusión, ¿qué es la categoría de derechos humanos? ¿Por qué aparece históricamente? Etcétera, etcétera. Igual me moví un poco del tema, pero tiene que ver con esto. En ese complejo conglomerado que hablamos cuando hablamos de los excombatientes, ojo, no todos fueron conscriptos y gran parte de la oficialidad fue cómplice del terrorismo de Estado. Entonces, claro, hay que verlo como una cuestión de Malvinas de política de Estado. Porque también se van a empezar muchas cuestiones relacionadas a la junta militar y quienes estuvieron involucrados bien después. exacto. En la organización, entonces queda también analizar de los veteranos de guerras que van a las escuelas y dan su charla. También Claro, dan desde su perspectiva de vivencia, no de lo que fue la realidad del terrorismo de Estado. O sea, igual es difícil que vengan a explicarte y vos les preguntes Sí. qué tuvo que ver la dictadura militar, porque en realidad están contando sus anécdotas, cómo pasaron ahí, no van a pasar hambre, y no todos los golpes que recibieron, porque militares también fueron cómplices. Sí, los castigos. No solamente en Argentina pasaba lo que las torturas, sino también vivieron lo que fueron a la guerra. Y recuerden siempre esto, que a veces un estudiante no lo tiene en claro. La sociedad argentina termina repudiando la dictadura militar no por haber ido a la guerra, sino porque la perdió. Eso quiere decir que el proceso de apertura democrática como resultado de la derrota en Malvinas estuvo condicionado por esas características y por eso fue tan diferente al resto de la región, donde en ningún otro país latinoamericano donde hubo políticas de terrorismo de Estado hubo juicio, castigo. Es consecuencia de esa derrota que la sociedad argentina le debe a la salida democrática con las características que tuvo. Pero también es importante entender que la decepción que tuvo la sociedad argentina fue tan grande producto de esa movilización sobre ese sentimiento Malvinas que no surgió de la nada. Entonces vuelvo a mi tema. Ese sentimiento que aparece espontáneamente expresado en las plazas de todo el país el 2 de abril del 82. ¿Cómo se generó? De ahí surge la pregunta, ¿sí? Yo no puedo decir con certeza plena cómo fue, porque uno puede ver distintos vectores de construcción de esa memoria histórica. Uno fue la acción política, la aparición de estos grupos, como estas juntas de recuperación de las Malvinas, etc. Y otro punto importante es la escuela. Y eso que fue un poco el objetivo de esa investigación. ¿Qué rol cumplió la escuela? De lo que podemos reconstruir con las evidencias que tenemos es básicamente, bueno, los manuales que decían.
¿sí? Porque no tenemos los cuadernos, no tenemos análisis temáticos de entrevistas de docentes que dijeran si hablaban o no del tema, la década del 30, el 40, el 50, no tenemos ese tipo de materiales o fuentes históricas, ¿ah? Digo, para que entiendan también las limitaciones de la posibilidad de abordar ese problema. Limitaciones que tienen que ver con las fuentes históricas, ¿correcto? Sí, pero en cuestiones históricas, como les decía, a partir del peronismo en adelante no hay grandes variantes. ¿Saben cuál es la materia? Esto sí tiene que ver con ustedes. La materia que siempre metían cuchara a los gobiernos y que cambian, pero constantemente, las de formación cívica. Peronismo, así como estaban los manuales peronistas, para lo que era el ciclo básico de la escuela secundaria, la materia se llama Cultura Ciudadana, del 53 al 55. Golpe de Estado del 55, chau, Cultura Ciudadana, se reemplaza por Educación Democrática, que era para desperonizar, ¿ah? Entonces, una peronizaba, la otra desperonizaba. Educación Democrática hasta el 73. En el 73 es reemplazado por ERSA, Estudio de la Realidad Social Argentina y Latinoamericana. Golpe del 76, chau ERSA, la reemplaza por Instrucción Cívica, a la que en el 79 le agregan el título de moral, Instrucción Moral y Cívica. Hasta el 84. La única materia que cambia el alfonsinismo de los colegios nacionales, de las escuelas normales, y es justamente esa materia que es reemplazada por Educación Cívica. Después tenemos el traslado de las escuelas secundarias a las provincias en el marco de la ley federal, y la materia se llama Ciudadanía y Derechos Humanos, siempre para esos primeros años, ¿sí? No, Ciudadanía y Derechos Humanos no, Filosofía y Formación Ética y Ciudadana, ese era el nombre. Y ahora Construcción de Ciudadanía, y en los quintos años Política y Ciudadanía. Exactamente. ¿Ah? Y eso es un problema, porque esos vaivenes en la formación cívica, por llamarlo de alguna manera, generan que sea una disciplina escolar, como hablábamos al principio, con una identidad muy débil, ¿sí? Y de hecho la didáctica de las ciencias políticas es un campo en construcción muy reciente. No es como la didáctica de la historia, que tiene todo un campo de desarrollo desde hace más de 30, 40 años. Totalmente. Cada gobierno está tratando de alguna forma imponer su visión sesgada De cómo formar el ciudadano ideal. Porque en definitiva es eso. ¿Cuál es el prototipo del ciudadano ideal? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Puede ser por acá? ¿No? Me pareció mientras estaba comentando eso. Bien. Entonces, ahí tienen un tema más que interesante, que supongo que trabajarán con quienes estén a cargo de las prácticas, ¿sí? A medida que ustedes avancen en el profesorado, ¿sí? Esto que estamos viendo tiene que ver con el Estado y por ahí algunos privados como el monopolio de, si se quiere, el enciclopedismo y el abordaje y la revisión histórica de las naciones. Es una historia que está finita. Hoy tenemos incontables voces, ya no tenemos una versión monopolizada de ese relato histórico. ¿Cómo se modifica ahora? Por eso, una cosa tenemos que pensar que cuando hablamos de historia hay distintos registros del pasado. Una cosa es la historia académica, donde se ve esa polifonía con claridad, que es una ciencia claramente multiparadigmática. Otra cosa es el registro de la historia asociada a las memorias colectivas, que tiene otro tipo de estatuto, de validez, es decir, no tiene que ver con la lógica del conocimiento científico, y cuando hablamos de la historia reciente hay memorias en conflicto, además, la memoria de la guerra sucia, la memoria de los dos demonios, las memorias militantes, las memorias de las víctimas inocentes, bueno, que se van cruzando con todos estos temas, además. Y otro registro es el de la historia escolar, que dialoga mucho más con las memorias que con la historia académica. Porque la historia tiene dos finalidades que son contradictorias. Una es la de construir pensamiento histórico, que es esto,
historizar fenómenos, desnaturalizarlos, las naciones como fenómenos sociohistóricos, los procesos de construcción identitaria, desnaturalizar fenómenos como la desigualdad social, las relaciones de género, el capitalismo, el fenómeno del Estado, la escuela, todos los fenómenos que nos rodean son resultado de procesos históricos, no son procesos lógicos y naturales producto de la evolución de la especie que naturalmente lleva a estas formas que son las más complejas y desarrolladas y mejores. No. Esa es la visión del positivismo que se supone que no debiera estar presente hoy en la escuela, el positivismo del siglo XIX. Bien. Pero la historia escolar sigue un poco esa lógica, lamentablemente, de ese discurso. Y lo vieron ustedes cuando iban a la escuela secundaria. ¿Qué les relataban en la escuela? Bueno, un proceso histórico que tenía un inicio, una prehistoria, y después arrancaban las civilizaciones, el discurso civilizatorio. Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, y qué sé yo. ¿Ah? Hasta la culminación de las configuraciones políticas actuales. ¿Sí? Entonces, la historia escolar, a diferencia de la geografía, no ha cambiado tanto de sus concepciones enciclopedistas tradicionales. La geografía sí, porque se ha centrado en una geografía social, pensada en problemáticas sociales, y la geografía física ha quedado reducida a un lugar más pequeño. Sigue habiendo docentes todavía en la sala que te van a tomar los ríos, la capital, el pico más alto, qué sé yo, pero son los menos. Sí, son relictos de una geografía que está muerta en todos lados, ni en la formación de grado, ni en el currículum, ni en la formación permanente aparece eso. La historia escolar sigue muy atada a esa lógica de que el objetivo es transmitir información del pasado y no construir pensamiento histórico, que es lo que plantea el diseño curricular. Ahora, y plantea toda la discusión de la didáctica específica. Ese pensamiento histórico es una habilidad compleja que entraña poder hacer un conjunto de operaciones, por ejemplo, entender la diferencia entre historia y pasado, ¿sí? La historia como un registro de tipo interpretativo y el pasado como eso que a veces la historia escolar pareciera ser que está reflejado en los manuales. Los manuales me contaron lo que pasó. Bueno, ese es el problema. Entonces, la historia escolar es una de las disciplinas escolares con más inercia con respecto a las posibles transformaciones a escala curricular, ¿sí? Y si cambia a nivel curricular, no cambian las prácticas, ¿sí? Se enseña de manera muy parecida desde hace 100 años. Yo intuyo, sin saber, sin haber leído, que algo parecido pasa con la formación cívica. ¿Por qué? Aprovecho y me meto con cuestiones que tienen que ver con ustedes. En nuestra formación, en nuestro currículum actual en la provincia de Buenos Aires, tenemos una materia que es extraordinaria, que es construcción de ciudadanía, que es la única materia del currículum que tiene que construirse a partir de los intereses de los estudiantes. Eso lo dice claramente el diseño curricular. Es una materia que parte de esta idea. ¿Cómo se forma un ciudadano? A partir de la praxis, de la acción, no a partir de la memorización de normativa, como se enseñaba tradicionalmente, cómo se forma un ciudadano antes, memorizando el preámbulo de la Constitución. Por eso si te lo recitaba Alfonsín, estaba hablando de un texto común a todos. Todos entendían de qué me estaba hablando. En un discurso de cierre de campaña del 83, bien. O aprender la parte dogmática y orgánica de la Constitución en momentos donde había dictaduras militares que tenían suspendida la Constitución. O sea, disparate de ese estilo. Pero se creía que así se formaba un ciudadano. A partir de 2007, la provincia de Buenos Aires dice, no, un ciudadano se forma a partir de prácticas ciudadanas, a partir de la acción, lo llama la ciudadanía activa. Entonces, ¿cómo se logra eso? Generando proyectos que son el medio para vehiculizar intereses de los estudiantes. Es decir, los intereses de los estudiantes se transforman en un objeto pedagógico a partir del cual construyo proyectos y que para desarrollar esos proyectos tendré que trabajar X contenidos. ¿Correcto? Por ejemplo, en el ejemplo concreto de esa construcción de ciudadanía, nosotros en Monte Hermoso trabajábamos sobre el cuidado del ambiente y entonces hacíamos limpieza de playa como una respuesta, el cierre del proyecto estaba ahí, ¿no?
Correcto, pero seguramente ustedes analizaban por qué eso que iban a limpiar en la playa afectaba a esa vida marina, a esa vida costera. Entonces, ¿qué está pasando en construcción ciudadana usualmente? Salvo excepciones, pero en la mayoría de los casos los profesores están dando contenidos de educación cívica tradicional. Cuéntenme ustedes, los más jóvenes que tuvieron esa materia en la escuela, construcción de ciudadanía, ¿qué hacían en construcción de ciudadanía? Muy bien, por suerte acá le hicieron... Por eso sos una ciudadana de bien, porque sabe el... Muy bien. Pero bueno, también intentamos que en general la reivindicación de estos procesos previos también tiene que ver con una cuestión de esa pedagógica, ¿no? Es como una fórmula efectiva de enseñar el preámbulo. Sí, tiene que ver con... La expectativa incluso por ahí de las familias, de estudiantes, de que eso se... No crean, no. Hay como un pensamiento conservador muchas veces en docentes, que pasa incluso con la lengua extranjera, en la forma en la que se enseña. Claro, que no es lo que dice el diseño, exactamente, todo lo contrario. De hecho, las prácticas del lenguaje, esta idea de pensar la lengua en un contexto y no la gramática aislada, viene de las lenguas extranjeras, la didáctica de las lenguas extranjeras. Entonces, hay disciplinas que han cambiado rotundamente, una de ellas es justamente la lingüística tradicional, cambió y estamos hablando de práctica del lenguaje, la educación física, que antes formaba soldados, y después, a partir de la década del 30, 40, 50, con el peronismo forma atletas, ahora pasa a ser una disciplina central en el desarrollo de habilidades motrices y de reconocimiento corporal. Y, bueno, corrió el eje, entonces, pero puede parecer un docente que te desapruebe porque no te salió el saque de abajo en vóley. ¿Ah? Bien. Ahora, yo no sé justamente hasta qué punto estas discusiones en el campo de la enseñanza de la formación cívica están impactando en que entendamos para dónde hay que ir con construcción de ciudadanía. Y es una pena porque es una materia que implicaba mostrar que se podía construir saberes en la escuela desde otro lugar, que lo que trae el pibe puede ser valioso, porque al chico le interesa el fútbol, por ejemplo, pero no es solamente ir a jugar con la pelota en el patio. Yo con el fútbol, ¿qué cosas puedo problematizar? Cuéntenme. Hagamos un ejercicio. Sí, ¿qué más? Sí, ahí me aburrí. No, lo censuro. Perfecto. Fútbol y homofobia, fútbol y racismo, fútbol y capitalismo, marketing, la violencia en el fútbol. A ver, por eso, piensen, la FIFA tiene más miembros, más estados asociados que las Naciones Unidas. De hecho, hay una confederación de fútbol de estados no independizados, se llama CONIFA. Eso es genial. Si quieren ver el campeonato de la CONIFA, es muy interesante. Hasta luego. ¿Quieren ver quién fue el último campeón del mundo de...? Acá estaba la solución argentina si no podíamos volver a ser campeones del mundo, a dónde teníamos que empezar a jugar. A ver, últimos campeones. No, ¿dónde está? Competí con el FIFA Mundial, pero ¿dónde está? ¿Más que tiene más que la ONU? Más miembros. La FIFA, claro. ¿Qué era Tuvalu? La ONU tiene otros intereses políticos. Bueno. Pero, ¿y la FIFA la FIFA qué intereses tiene? Claro. No veo acá los campeones, pero estaba, palmarés, tengo que poner el palmarés de la CONIFA, a ver. No, porque ahora yo quiero saber cuál fue el último campeón de... No puedo volver a mi casa sin esta información. Me quedé pensando que también, yo creo que es un poco de ambas. O sea, cuando yo iba a construcción de ciudadanía, si bien me enseñaron el nombre de la Constitución, también me enseñaron el artículo 14 bis de la Constitución, que hoy sea uno de mis derechos fundamentales gracias a que me enseñaron eso, y hay un montón de jóvenes que no lo saben, que la huelga es un derecho. Sí. Un poco de ambas
El problema siempre es cuestionar el enciclopedismo porque sí. Ningún conocimiento es valioso por sí mismo en la escuela secundaria si no es, no está planteado para desarrollar habilidades en los estudiantes. Y el problema es ese, el enciclopedismo va a ser rechazado por estos estudiantes que tengamos, que van a tener ustedes, porque es considerado como una especie de, y con esto primero cierro lo de el campeón actual, es Kurdistán, muy bien, pero fue Laponia, no, esta es la sede, perdón, no, Rutenia subcarpática es el campeón vigente. Bien, ahora, y poco para cerrar esto que me estás planteando, esos, yo les voy a mostrar una sola imagen para que se entienda lo que les quiero decir. Hoy, para un chico de cualquier escuela de la periferia, ese conjunto de contenidos que yo les voy a intentar enseñar desde una lógica enciclopedista es esto: violencia simbólica, es la cucharada de, acá viene la cucharada de la parte dogmática de la Constitución, los derechos de primera y segunda generación, trácate. Es decir, ¿para qué voy a trabajar esos derechos de primera y segunda generación? Para problematizar qué cosa, eso es un camino distinto. Yo puedo estar trabajando con cuestiones vinculadas justamente con ciudadanía y derechos humanos desde el fútbol, como decíamos, para discutir racismo, para discutir xenofobia, para discutir homofobia, lo que fuera, ¿sí? El tema es pensar que los fenómenos que yo estoy trabajando en el aula los tengo que problematizar. Si yo no problematizo, es un conocimiento inerte para el alumno que tiene una sola finalidad: rendir exámenes y zafar. Y el pibe, ay, no quiero rendir, no me interesa zafar. No. Es decir, la única posibilidad que tienen hoy de construir autoridad pedagógica es estar centrado en el desarrollo de estas habilidades que son complejas, que tienen que ver con el desarrollo intelectual, cognitivo. En el caso de mi disciplina, yo tengo que enseñar a pensar históricamente. La didáctica de la ciencia política les dirá a ustedes cuál es esa finalidad formativa que desconozco, porque no soy especialista en el campo de ustedes, pero que, créanme, no es simplemente transmitir información sobre el sistema legal de nuestro país, el andamiaje normativo, etc. ¿Sí? Hoy está claro en la discusión que no se forma un ciudadano solo desde ese aspecto. Es importante, sí, por eso tenemos política y ciudadanía como materia. ¿Ah? Bueno, yo creo que seguiríamos escuchándote mucho tiempo más. Vos sabés que soy tu fan. Desde que venías a Montehermoso a dar unos cursos. Les cuento la anécdota. Eran de historia, pero iba una de geografía. Y una sola, porque los de historia no iban. Iba yo. Desde ya te agradecemos un montón. No, por favor. La formación docente y de las ciencias sociales también va de la mano de la interdisciplinariedad, lo cual acabamos de tener un gran ejemplo, ¿sí?, de lo que es el trabajo y el aprendizaje interdisciplinario. Así que, Mariano, profundamente agradecida. Un placer. Para Mariano. Muchas gracias. Por compartir con nosotros tu trabajo y tu tiempo. Un placer. Cualquier otra duda, consulta, etcétera, que incluso puede ser como jefe de área de una carrera afín, me la pueden hacer, ¿sí? No hay ningún problema. No tiene más tiempo en la agenda, Mariano. Veremos el año que viene, ¿me lo saco? Yo ya le saco. No, decía el... Sí.